Bien, en esta última charla vamos a ver varias aplicaciones con las que usaremos distintas técnicas que hemos visto a lo largo del curso. Como siempre hemos dividido la charla en varios vídeos y en este primero vamos a ver una aplicación que es la creación de imágenes de alto rango dinámico o HDR. Durante casi toda la exposición seguiremos esencialmente una explicación del trabajo publicado en 1970 por Devedek and Malik de recuperación de imágenes de mapas de radiancia de alto rango dinámico a partir de fotografías. La idea, como se observa aquí, digamos, la idea fundamental es partir de una serie de fotografías e intentar recomponer una imagen de alto rango dinámico que sea capaz de recuperar tanto el detalle de las zonas muy iluminadas como de las zonas muy oscuras de la imagen. Bien, ¿cuál es el problema? Primero vamos a ver qué es la definición de rango dinámico. Esencialmente, cuando hablamos, por ejemplo, de un sensor siempre tiene un cierto rango dinámico, que es la zona que es capaz de medir. Por ejemplo, un sensor de temperatura suele tener una temperatura mínima, por debajo de la cual ya no es capaz de medir la temperatura, y a partir de entonces nos dará una temperatura constante, típicamente la mínima, y una temperatura máxima, a partir de la cual ya se satura y da siempre la temperatura máxima. En general, la curva de un sensor se podría representar como una curva de estas características. Por debajo de una temperatura mínima, que sería la mínima que es capaz, pues da un cierto valor, siempre el mismo. Luego, aquí está la zona que responde correctamente y tenemos una información válida. Y finalmente, a partir de una temperatura máxima, está ya saturado y da siempre, pongamos que esto sea 0, esto sea 1, y entonces el rango dinámico es esta zona en la cual el sensor nos da información útil. Por ejemplo, para el caso que nos ocupa de imágenes, nuestro sensor, el ojo, tiene una enorme capacidad de adaptarse a un rango enorme de iluminaciones. En esta escala, por ejemplo, podemos ver, como el rango es muy grande, se suele usar siempre escalas logarítmicas. Esto sería el logaritmo en base 10 de la iluminación, expresada en candelas por metro cuadrado. Y vemos que nosotros podemos estar viendo una escena desde iluminada con la luz de la luna o una escena de exterior muy blanca iluminada con la luz del sol. Y tenemos un rango pues prácticamente de 8 potencias de órdenes de magnitud, de 8 potencias de 10. En general, en una única escena no tendremos todo este rango dinámico, no vamos a tener las estrellas y el sol al mismo tiempo en la escena, pero sí es fácil construir escenas con un gran rango dinámico. El rango dinámico de una escena se define como el cociente entre la luminosidad de la parte más clara y más oscura. Es fácil pensar en escenas, por ejemplo, una foto en un interior con zonas oscuras, pero que tiene una ventana y esa ventana da a una zona exterior con mucha iluminación, y entonces hay una gran diferencia entre las zonas oscuras escondidas de la habitación y las zonas más claras, el exterior iluminado por el sol. El rango dinámico es ese cociente entre la parte más clara y la más oscura de una escena. El problema es que en una escena podemos tener un gran rango dinámico y generalmente el rango de captura de nuestros sensores usado en nuestras cámaras fotográficas es mucho menor. Idealmente, cuando hablamos del sensor, hablábamos de que muchas cámaras tienen un sensor, por ejemplo, de 12 bits. Idealmente un sensor de 12 bits tendría un rango dinámico del orden de 1 a 4000, porque puede capturar desde un valor de 1 hasta un valor de 4095. Sin embargo, debido al ruido, los últimos bits no son fiables, no reflejan la verdadera iluminación, sino reflejan ruido de distintos orígenes, como vimos en su momento, y por lo tanto realmente de esos 12 bits a lo mejor tenemos 9 o 10 realmente aprovechables para capturar el rango dinámico de la imagen. Incluso aunque no vayamos, como hablábamos, de sensores en cámaras mejores de 16 bits, no vamos a pasar de unos 12 o 13 stops de rango dinámico. Fijaros que en fotografía hablamos de stops. Stops eran potencias de 2. Hablar de un stop, subir o bajar un stop, correspondía a duplicar o dividir por la mitad la luz recibida. Entonces, cuando hablamos de 12 stops, no son potencias de 10. Un poco para recordar que 10 stops son 2 a la 10 y por lo tanto 2 a la 10 son 1024, que más o menos es 10 a la 3. Luego 10 stops de fotografía en binario son como 3 órdenes de magnitud en decimal. Entonces ya vemos que el rango de los sensores
va a ser insuficiente para captar el rango dinámico de las imágenes. Todo esto además es válido si tenemos acceso a los datos directos, en los datos en crudo, los datos RAW que hablábamos del sensor. Si estamos trabajando, por ejemplo, con imágenes JPEG, el rango dinámico ya se ha reducido porque todos esos valores de la luz externa, como vimos en su momento, en algún momento se aplica una función de contracción y se reducen a un intervalo de 0 a 255. Típicamente las imágenes con las que trabajaremos tendrán valores de los píxeles guardados en un byte, por lo tanto con valores de 0 a 255, lo que supone un rango dinámico todavía menor. Como hemos dicho, las escenas naturales, una escena natural en la que, por ejemplo, pensar en esta escena, esta de la que estábamos hablando antes. Aquí tenemos una escena donde tenemos zonas interiores, como aquí o aquí, muy oscuras, están en el interior y tienen poca luz y son colores oscuros, y luego tengo zonas en el exterior muy claras aquí. Esta es una imagen con un gran rango dinámico que puede llegar a ser de un orden de 10 a la 4 o incluso 10 a la 5, 4 o 5 órdenes de magnitud, lo cual es mayor que los 10 o 12 stops que como mucho podemos tener en el sensor de nuestra cámara. Luego, capturar todo el rango dinámico de la escena haciendo una sola toma es imposible. En esta gráfica, esta escala representaría la luz que tenemos en la escena. Esta línea blanca, el vector blanco, representaría el rango dinámico. Esta zona sería la zona oscura, por ejemplo esta que hemos comentado aquí. Esta sería la zona más blanca de la imagen con mayor luminosidad, en la zona aquí el exterior a la luz del sol. Y la flecha roja, estas flechas rojas representan la capacidad de nuestro sensor. Entonces, como veis, la flecha roja es más pequeña, bastante más pequeña que la flecha blanca, y es imposible para ella capturar con una sola exposición todo el rango dinámico de la escena. Cuando decidimos trabajar con hacer una cierta exposición, lo que tenemos que decidir es si vamos a exponer, por ejemplo, como en este caso se ha expuesto, hemos colocado nuestra exposición en la parte baja, con lo cual estamos exponiendo para ver correctamente las zonas oscuras del interior, y estas zonas aparecen correctamente. En este otro caso, en esta fotografía, lo que hemos colocado es el sensor, hemos ajustado el diafragma, el tiempo de exposición, de forma que la exposición está adecuada para ver correctamente el exterior. Estamos adecuándonos a la zona de máxima luminosidad de la escena. Si llegamos a un compromiso y decidimos, por ejemplo, poner nuestra escena en el punto medio, pues tenemos que las zonas oscuras del interior no se ven bien y las zonas claras del exterior tampoco, porque ni esta zona se cubre ni esta zona está bien cubierta con la exposición que hemos realizado. ¿Cuál es la solución? La solución es, si queremos realmente capturar todo el rango dinámico de la imagen, una posibilidad es combinar múltiples tomas. Tenemos todo el rango dinámico, como hemos dicho antes, mucho mayor que el rango de cada foto por separado, y lo que hago yo es tomar una serie de fotos cambiando la exposición de cada fotografía, de forma que voy cubriendo todo el rango dinámico a base de varias fotografías. Hago una fotografía expuesta para que salga bien la zona exterior y otra fotografía expuesta para que salga bien la zona interior. La pregunta es, bueno, de todas las posibilidades que tenemos en la cámara, ¿cuál vamos a elegir para cambiar la exposición? Podríamos, por ejemplo, cambiar la apertura, pero eso no suele hacerse porque cambiar la apertura involucra, por ejemplo, cambiar la profundidad de campo y puede modificar, por lo tanto, la fotografía, y queremos que las fotografías sean lo más parecidas unas con otras. Otra alternativa también sería usar filtros, poner un filtro delante de la cámara para atenuar la luz, pero usar un filtro generalmente supone pues enroscar un filtro en el objetivo, y eso puede ser problemático porque queremos hacer las fotos rápidamente y no mover la foto entre una exposición y otra. Entonces, en la práctica, la que se suele usar, la que es más cómoda, es modificar la velocidad. Se mantiene la misma apertura y se cambia la velocidad en las distintas tomas. Bien, recapacitando, tenemos una escena exterior única y tomamos distintas tomas de la escena con distintos valores de exposición, típicamente, como hemos dicho, cambiando la exposición el tiempo de exposición. Una empezamos ajustando de forma que se vea correctamente, por ejemplo, las zonas más claras de la imagen, y en la última está ajustada la exposición para ver correctamente las zonas más oscuras de la imagen. Bien, vamos a repasar algunos de los conceptos involucrados que estaremos usando continuamente a lo largo de esta exposición. En primer lugar, tenemos la radiancia. La radiancia es, por así decirlo, la luz intrínseca en la escena. Es como la luz emitida por cada punto de la escena. Es única para cada punto.
Cada punto de la escena tiene su propia radiancia y suponemos, esto es muy importante, se asume que no cambia entre exposiciones. La idea es que las exposiciones han sido tomadas suficientemente rápidas para que la luz de la escena exterior no haya cambiado. Eso es importante, por ejemplo, lo que decíamos antes de no cambiar filtros ni dejar pasar mucho tiempo entre exposición y exposición, porque por ejemplo si en esta escena entre una toma y otra se nubla el exterior y cambia la luz del exterior, eso fastidiaría completamente nuestra asunción y ya no podríamos aplicar el procedimiento que vamos a describir. Luego nuestra suposición es que si las fotos se han hecho, típicamente esta foto se pueden hacer rápidamente, en un segundo hacemos las 8 fotos y entonces asumimos que la radiancia no ha cambiado entre exposiciones. Junto con la radiancia tenemos la exposición. La exposición también es un valor asociado a cada píxel, pero al contrario que la radiancia está asociada al punto de la escena. La exposición es la luz acumulada en el sensor. Como es la luz acumulada en el sensor, va a cambiar en cada toma dependiendo del tiempo de exposición. Va a ser mayor si aumenta el tiempo de exposición. La misma radiancia de la escena, la misma luz emitida por el punto exterior, si tenemos abierto el obturador durante más tiempo, provoca una exposición mayor, se acumula más luz en el sensor. Y finalmente tenemos lo que realmente podemos medir, que es el valor del píxel. El valor del píxel son nuestros datos conocidos y es por cada escena. Yo siempre puedo consultar en cualquier punto de todas las tomas que he tomado, puedo consultar cuál es el valor de ese píxel. Serán típicamente nuestras imágenes guardarán cada píxel en un byte con valores de 0 a 255 y esos valores, esos números, los valores de los píxeles serán una función, dependen directamente de la exposición. A mayor exposición, más alto será el valor, pero el problema es que esa función, esa relación entre la exposición y el valor del píxel es una función posiblemente no lineal, dependiendo de un montón de factores de lo que esté haciendo el fabricante dentro de nuestra cámara y por lo tanto no la conocemos exactamente. De hecho veremos que esa relación va a ser una parte importante de nuestro trabajo, va a ser averiguar cuál es esa relación entre la exposición y los valores de los píxeles obtenidos. Entonces un poco los datos del partido del problema son una serie de exposiciones conocidas, eso sí, lo que sí conocemos es el tiempo de exposición. Tenemos una exposición muy rápida para que salga correctamente la zona exterior de una milésima de segundos y típicamente en este caso por ejemplo son 9 escenas y en cada escena se ha multiplicado por 2 el tiempo de exposición, 1 partido por 500 tal, hasta llegar a 1/8 y la última un tiempo de exposición de 1/4. El objetivo es, conocida estos datos, reconstruir la radiancia de cada punto de la escena a partir de estas tomas. Para ver gráficamente un poco cómo serían los datos de los que disponemos, vamos a ver una pequeña demo. Aquí tenéis de hecho los datos de esta escena. Aquí tenéis las 9 exposiciones, esta sería la más expuesta, la más brillante, la que se ha expuesto para ver correctamente el interior y en las que luego vamos disminuyendo el tiempo de exposición y en la última es la que tiene un tiempo de exposición de 1 milésima en la cual está casi todo oscuro salvo la parte del jardín exterior. Entonces yo puedo pinchar en cualquier punto aquí y lo que represento aquí es el valor de los píxeles para este punto en el que he pinchado en todas las exposiciones. Entonces, por ejemplo, este valor es un valor del orden de unos 180, que sería en esta imagen, un valor relativamente alto, cerca de la saturación, bastante blanco como veis, y por supuesto en las sucesivas fotografías, como cada vez están más oscuras con una menor exposición, tengo valores obtenidos para los píxeles cada vez más bajos. Entonces, dependiendo de dónde pinche, por ejemplo, si pincho en una zona como esta, que es una zona muy oscura, veis que aquí solo hay valores significativos, empezamos en 50 y luego ya bajamos y a partir de la tercera o la cuarta toma prácticamente todos los valores están a 0, indicando que en todas las tomas que están expuestas para ver bien lo que está pasando fuera, este punto va a salir demasiado oscuro y va a salir todo saturado a 0. Si nos vamos a zonas más claras, pues podemos tener este tipo de situaciones. Entonces, básicamente, en este caso, en estas curvas corresponden a puntos exteriores, como vemos. En estos puntos exteriores pasa lo contrario. En todas estas primeras exposiciones el valor está saturado a 255,
porque tiene demasiada luz y hemos llegado al tope del rango dinámico de nuestro sensor. Y luego en estas exposiciones sí que tenemos información interesante que nos puede sacar, pues de la cual podemos sacar información sobre cómo están las cosas ahí fuera. Hay algunos puntos, digamos que los puntos más interesantes son como este. Este es un punto en el cual veis que está bastante bien expuesto. Empieza en 255, en este caso está en 0, o sea, la primera y la última exposición están justo en el máximo, y en los puntos intermedios se mueve entre esos dos valores máximos. Aquí, digamos, los valores de este píxel son aprovechables en todas las exposiciones, mientras que los valores de los píxeles muy claros como estos en estas exposiciones no valen realmente porque simplemente están saturados, y los que sean muy oscuros, pues lo mismo pasa en estas exposiciones. Esto lo tendremos en cuenta luego cuando consideremos cómo manipular estas informaciones, cómo combinar esta información para obtener lo que queremos, que como hemos dicho es la radiancia en cada punto de la imagen. Bien, pues de estos conceptos de los que hemos hablado, exposición, valor de píxel y radiancia, vamos a explorar primero la relación entre la exposición y el valor del píxel. La idea es que la exposición es la luz que cae en el sensor, y es obvio que a mayor exposición, a mayor luz en el sensor, mayor será el valor del píxel z. El problema es que, como ya hemos comentado, la función exacta de cómo cambia la exposición en función del píxel z o viceversa depende de muchos factores: el sensor, los filtros usados, la función no lineal que pueda aplicar el fabricante, etc. Todos estos efectos los podemos englobar en una función f que es desconocida y decir que el valor del píxel z es una función del logaritmo en base 2 de la exposición. Lo de usar el logaritmo de la exposición en vez de la exposición propiamente dicha es porque, como hemos dicho, los conceptos de exposición a radiancia tienen un gran rango dinámico, y entonces es cómodo trabajar con el logaritmo. Y lo de usar base 2 en vez de base 10 es porque, como estamos en fotografía, nos es cómodo utilizar base 2 y hablar en stops, en subir un stop, bajar un stop, duplicar o bajar a la mitad la cantidad de luz recibida. También, como lo que realmente conozco es z son los valores de los píxeles que puedo consultar, como hemos visto antes, en las distintas tomas, y mi incógnita es la exposición, entonces en vez de expresar esto como que z es función de la exposición, me resulta más sencillo trabajar con la función inversa de f, vamos a llamarla g, sería la función inversa, y entonces la función inversa lo que nos da es la exposición, el logaritmo de la exposición en función de z. Luego tenemos esta relación de aquí. Al fin y al cabo, como f era desconocida, nos da igual cambiarla por una función también desconocida que es su inversa. Aunque tanto f como g son desconocidas, eso no quiere decir que no pueda yo tener una buena idea de cuál va a ser su aspecto. Esencialmente, aquí, por ejemplo, represento la función f y veis que su aspecto es el que hemos comentado antes para el típico respuesta de un sensor. Aquí en el eje de las x tendríamos el logaritmo de la exposición, y el resultado de aplicar la función f sería z, que sería el valor del píxel en el eje de las y. Y lo que se ve, la típica situación, es que por debajo de una cierta exposición, que sería la exposición mínima que nuestro sensor es capaz de detectar, lo que hablábamos en su momento de la sensibilidad del sensor, por debajo de esa exposición el valor de píxel es 0, no tenemos suficiente luz para excitar el sensor. Luego hay una zona en la que sí que hay una relación a mayor, lo que hemos comentado, a mayor incrementamos la exposición y sube el valor del píxel. Para una cierta exposición obtenemos este valor de píxel, hasta que esto sigue hasta que llegamos a la zona de saturación de nuestro sensor, a partir de la cual es cuando hablamos de los cubos, con la metáfora de los cubos en el sensor. Cuando nuestro cubo del sensor, nuestros fotorreceptores en el sensor se llenan, ya da igual la luz que llegue, el valor va a salir siempre el valor máximo. En este caso, por ejemplo, 255. Hemos llegado a la saturación. Esta sería la función f. La función inversa, recordar que la función inversa es cambiar el eje de las y por el eje de las x, es como ver esta función en este sentido, poniendo esto en el eje de las y, y entonces tendríamos esta expresión. Una cosa importante que se puede sacar de estas gráficas es que hay una zona donde, esta zona es la que nos va a aportar información, esta zona es la que nos va a informar sobre cómo varía z en función de e o e en función de z, que es lo que queremos averiguar. Y luego hay una zona, cuando z sea igual a 0 o cerca de 0, y cuando sea 255, esos valores no nos van a dar mucha información. Si tenemos un valor de z igual a 0, lo que nos indica es que la exposición que había en ese momento era
menor que la exposición mínima necesaria para excitar el sensor, pero no sabemos exactamente qué exposición teníamos. Y lo mismo, una vez pasado el umbral máximo, un valor de Z máximo 255 nos indica que había mucha exposición, pero no sabemos exactamente cuánta. Sabíamos que hay más que la exposición máxima que provoca la saturación del sensor, pero no sabemos su valor correcto. Bien, vamos ahora a expresar la relación entre la radiancia, que es lo que queremos averiguar, la iluminación, digamos, la luz intrínseca en la escena, y el valor del píxel Z. Lo primero que hacemos es la relación entre la exposición y la radiancia. Recordar que la radiancia es un poco así como la potencia, la luz que está saliendo por unidad de tiempo de ese píxel exterior de la escena, de cada punto de la escena. Entonces, si multiplicamos radiancia por el tiempo de exposición, tenemos luz emitida por segundo por tantos segundos de exposición, tenemos luz acumulada en el sensor. Eso es precisamente la exposición. Por supuesto, mientras que la radiancia solo depende del píxel, por cada punto de la escena tenemos una radiancia, como luego la exposición depende del píxel y también de la toma, puesto que el tiempo de cada toma es distinto. Aplicando logaritmos a esta expresión, logaritmo en base 2 vamos a usar también logaritmo en base 2 por las razones que hemos comentado antes. Logaritmo en base 2 de la exposición es logaritmo de un producto, eso es suma de logaritmos, luego es la suma del logaritmo de la radiancia y el logaritmo del tiempo de exposición. Recordando en la transparencia anterior que el logaritmo de la exposición estaba asociado al valor del píxel a través de la función g, podemos escribir que g de z es logaritmo de la radiancia más logaritmo del tiempo de exposición. Como nuestra incógnita es la radiancia, la despejamos y nos queda esta expresión. El logaritmo en base 2 de la radiancia es la función g aplicada al valor del píxel menos el logaritmo en base 2 del tiempo de exposición de esa toma en particular que estemos usando. Como el tiempo de cada toma lo conocemos y el valor de los píxeles también lo podemos conocer para cada toma, con la aplicación que hemos visto antes, por ejemplo, la idea es que lo único que nos falta para conocer la radiancia en un píxel es conocer la función g. Nuestro objetivo, digamos, veremos que esencialmente el proceso de encontrar una imagen de alto rango dinámico, de resolver este problema, el problema es realmente se puede convertir simplemente, ya lo hemos reducido con estas expresiones, lo hemos reducido al problema de encontrar los valores de la función g. Un comentario, esta función g es una función continua que enlaza, como hemos dicho, exposición frente al valor de píxel, pero en nuestro problema, como esta es la función inversa que se aplica al valor de los píxeles y nuestros píxeles tienen valores pues típicamente desde 0 a 255, en nuestro problema la función g no aparece aplicada a cualquier valor, sino simplemente aplicada a 0, aplicada a 1, a 2, hasta 255. Entonces puedo notarla como g sub 0, g sub 1, g sub 2, g sub 255. Lo que hemos cambiado es el problema de buscar una función continua, lo hemos cambiado por un problema más manejable de encontrar 256 incógnitas, que son los 256 valores de la función g en los valores de los píxeles 0, 1, 2 hasta 255. Luego tenemos un problema nuestro problema es encontrar estas 256 incógnitas. Para resolver incógnitas necesitamos ecuaciones. ¿De dónde vamos a sacar las ecuaciones? Pues básicamente de dos sitios. En primer lugar, de los datos de las imágenes tomadas con distintas exposiciones, del valor de los píxeles de las distintas exposiciones, y también veremos que también añadiremos, para evitar ciertos problemas que comentaremos ahora, añadiremos unas restricciones razonables a la función g de x, a cómo tiene que comportarse esa función g de x. Con esto vamos a obtener, como mínimo necesitamos para resolver 256 incógnitas, necesitaríamos 256 ecuaciones. Vamos a ver que es fácil sacar muchas más ecuaciones y por lo tanto plantear un problema de ajuste para encontrar los valores de la función g. Bien, pues vamos a deducir en primer lugar las ecuaciones que obtengo a partir de los datos de las imágenes. La idea es la siguiente. Elijo un punto vamos a llamarle el punto 1 de la imagen. Ese punto 1 tiene una radiancia que es única, la radiancia de la escena para ese punto, y le vamos a llamar R sub 1. Eso sí, para ese punto puedo obtener, como hemos hecho antes en la aplicación que hemos visto, en la demo que hemos visto, para ese punto puedo obtener, imaginar que tengo por ejemplo 8 o 9 fotografías, 9 tomas, puedo obtener los 9 valores de ese píxel
en esas 9 tomas. A esos valores los denoto como Z1J, es decir, Z11 es el valor del píxel 1 en la primera toma, 1,2 sería el valor del píxel 1 en la segunda toma, siempre del píxel 1, tengo un único píxel, y Z19 sería el valor del píxel, de este dicho píxel, el píxel 1 en la toma 9. Entonces, para cada toma yo puedo escribir la ecuación de antes, la puedo escribir para cada toma. El logaritmo en base 2 de la radiancia menos la función g aplicada al valor del píxel, para la primera toma será Z11, es igual a menos el logaritmo en base 2 del tiempo de exposición de esa toma, t1. Y luego para la siguiente toma, repito, logaritmo en base 2 de la radiancia menos función g aplicada al nuevo valor del píxel igual a menos logaritmo de la nueva exposición. Fijaros que en esta lo importante es darse cuenta de que en estas ecuaciones, así repetiría por ejemplo las 9 ecuaciones para 9 exposiciones, en estas ecuaciones el valor del píxel es distinto en cada punto, tengo el valor del píxel para cada toma y el valor de la exposición también, en una tenía 1 milésima de segundo, en otra 1 partido 500 segundos, etc. Pero muy importante, la radiancia, hemos dicho que era única para cada punto, luego la radiancia R1 es la misma en todas las ecuaciones. Y entonces lo que puedo hacer como primer paso para simplificar estas ecuaciones, puedo restar estas ecuaciones. Recordar que lo que estoy intentando averiguar en este paso es el valor de la g, con lo cual voy a intentar eliminar la r, que no la conozco. Entonces puedo restar la ecuación 2 menos la ecuación 1, la ecuación 3 menos la ecuación 2 y tengo esta situación. Desaparece la radiancia y yo tengo aquí la resta de la función g aplicada a valores de píxeles en sucesivas tomas. Y en el lado izquierdo tengo la resta de logaritmos, luego tanto es el logaritmo de la división, sería el logaritmo de la división entre el tiempo de la segunda toma y el tiempo de la primera, luego el tiempo de la tercera y el tiempo de la segunda, etc. Aquí he restado segunda toma menos primera, tercera toma menos segunda, etc. Luego, si he partido, por ejemplo, si tenía p tomas, por ejemplo 9 tomas, ahora tengo p menos 1, 8 ecuaciones, por ejemplo, por punto. Además, típicamente, como hemos comentado, los saltos, las tomas se suelen tomar de forma que el tiempo de exposición entre toma y toma se duplique o se haga la mitad. Por ejemplo, podemos suponer que el tiempo de exposición t2 es el doble que el tiempo de exposición t1, t3 es el doble que el tiempo de exposición t2, con lo cual este cociente t2 partido por t1 es 2, t3 partido por t2 vuelve a ser 2 porque en cada paso se duplica el tiempo de exposición. Luego en este lado de las ecuaciones siempre tenemos el logaritmo en base 2 de 2, con lo cual sale 1 en todos los casos. Lo de 1 es asumir que he puesto un salto de un stop entre tomas. Si por ejemplo usara un salto de medio stop entre tomas, aquí me saldría un medio en todas las ecuaciones. Pero veis que ya son unas ecuaciones en las que ha desaparecido los tiempos de exposición, simplemente queda la relación entre ellos y aparecen simplemente relaciones entre los valores de la función g aplicada a los distintos píxeles. Bien, ¿cuál es el significado de estas ecuaciones? Pensar, por ejemplo, en el caso, para dar valores, hemos cogido este valor de un píxel, hemos consultado las 9 tomas y hemos encontrado estos valores de los píxeles. Este sería el valor 5, un valor bajo sería en esta toma de aquí, la más oscura. Luego en la siguiente toma ese píxel se ha hecho un poco más claro, 9, 21, hasta llegar a la última toma, que es esta que vemos aquí, es un nivel muy blanco ya y tiene un valor 240, muy cerca ya casi de la saturación a 255. Luego, las ecuaciones en este caso serían valor del píxel en la segunda toma aplicada a la función g sub 9 menos valor de la función g en g sub 5 igual a 1, luego haríamos g sub 21 menos g sub 9 igual a 1, etc. Lo que nos indica esto es que al aumentar la exposición en un stop, un píxel que valía 5 ha pasado a valer 9, se ha hecho por supuesto más, ha aumentado la exposición, hemos duplicado la luz y ha pasado de valer 5 a valer 9. Luego volvemos a duplicar la luz y pasa de valer 9 a valer 21, luego de valer 21 a valer 30. Como veis, la relación no es completamente lineal porque aquí sí que parece que de 9 a 21 parece que hemos duplicado la luz y se duplica el valor del píxel. Aquí en cambio de 21 a 30 no se ha duplicado el valor del píxel. Nuestro objetivo por lo tanto es encontrar una función g que al pasar de un argumento de 5 a 9 aumente su valor en una unidad, en un stop,
luego al pasar su valor de 9 a 21 vuelvo a aumentar otra unidad y así sucesivamente. Ese es el objetivo, por lo tanto, para determinar la función g. ¿Podemos determinar la función g a partir de los datos que tenemos aquí, de estas ecuaciones? No, porque aquí tenemos, por ejemplo, asumiendo 9 tomas, tendríamos 8 ecuaciones. Y en cambio yo tengo, como hemos dicho, 256 incógnitas. De hecho, fijaros que muchas de estas incógnitas, mis incógnitas, no aparecen en estas ecuaciones. Aquí aparece G9, G5, pero G4 no aparece en ningún punto de estas ecuaciones. Con lo cual yo necesito más ecuaciones. Afortunadamente, todas estas ecuaciones, estas 8 ecuaciones, las hemos conseguido fijándonos solamente en un punto de la imagen. Nada más fácil es coger distintos puntos. Yo cojo este punto y de este punto obtengo un montón de ecuaciones. P-1 ecuaciones, donde P es el número de exposiciones que he tomado. Cojo un segundo punto, extraigo los valores de los píxeles correspondientes y saco otro conjunto de ecuaciones, otras 8 ecuaciones. Y así sucesivamente puedo sacar tantas ecuaciones como necesite. ¿Cuántos puntos usar y cuáles? Bueno, en principio podríamos pensar en elegirlos cuidadosamente para cubrir las zonas oscuras, claras y tal, pero vamos, si cogemos por ejemplo un número bastante alto de puntos, como puedan ser 100 o incluso 1000 puntos, eso nos asegura, con 100 o 1000 puntos nos aseguramos de que, cogidos al azar, nos aseguramos que hemos cubierto bien las zonas claras, las oscuras, las zonas medias, sin tener que buscarlo específicamente. Bien, esto en cuanto a las ecuaciones que surgen de los datos de la imagen. Sin embargo, como hemos dicho antes, es necesario vamos a añadir algunas ecuaciones extras para poner ciertas restricciones a la función g. La razón es la siguiente. Hay varias razones. En primer lugar, considerar este caso que hemos visto antes, cuando teníamos solamente un punto, estas eran las ecuaciones que nos surgían y comentábamos que, por ejemplo, g sub 4 no estaba aquí en estas ecuaciones porque no hay ningún valor 4, no hemos acertado con ningún valor 4 en los valores de los píxeles y por lo tanto no íbamos a ser capaces de resolver g sub 4. La idea es que, bueno, pues cogemos más puntos y salen muchas más ecuaciones. Pero imaginar, por ejemplo, que tenemos mala suerte y hay un valor particular, por ejemplo, un píxel con valor 37, da la casualidad de que en ninguno de nuestros 100 puntos, mirando en todas las tomas, no encuentro el valor 37, da la casualidad de que no sale el valor 37 en ninguna de esas situaciones. ¿Qué ocurre entonces? Eso significa que G37 no aparece en ninguna de las ecuaciones y por lo tanto es imposible resolverlo. Para evitar ese problema, lo que podemos hacer es imponer una condición extra de suavidad a la función g. Básicamente la idea es, se puede hacer varias alternativas, pero una posibilidad fácil es esta. Es imponer que el valor de la función g en un punto dado, g sub k, sea la media del punto que está por arriba y por abajo. Y esto nos da, ¿cuántas ecuaciones nos da esto? Esto nos da 254 ecuaciones, porque fijaros que como es una relación entre el píxel, entre el valor de por debajo y por encima, yo tengo 256 valores desde 0, 1, 254 a 255. Estos son los valores que yo tengo de la función g. Como esta relación involucra el de delante y el de detrás, yo no lo puedo aplicar aquí. El primer punto en el que lo puedo aplicar es a g sub 1 y el último es a g 254. Luego tengo 254 ecuaciones adicionales. Básicamente, ¿en qué consiste estas ecuaciones? ¿En qué consisten? Aplicar que el valor de g tiene que estar en la mitad de los valores de los g vecinos. Esencialmente equivale a imponer que la función sea monótona creciente. Lo que pedimos es que si el valor de g sub k está aquí y el de gk más 1 está aquí, el de gk, perdón, este sería gk más 2, el de gk más 1 debe estar en alguna parte entre medias. Lo que esencialmente impide es que la función haga cosas como esta. Eso está bien porque recordar que la función g era, ponemos aquí z y aquí exposición, era cómo cambia la exposición al cambiar la z. Y lo normal es que si el valor del píxel es más alto, sea porque ha recibido una exposición mayor. No tiene sentido tener un valor de píxel más alto y tener una exposición menor. Eso podríamos tener esa situación si permitiéramos situaciones como esta. Con lo cual esto lo que nos permite es, si un cierto píxel no está, un valor de la función g no aparece en las ecuaciones, esta es una forma fácil de
esencialmente interpolarlo a partir de los valores vecinos que se supone que aparecerán en las ecuaciones. También tenemos otro problema relacionado con los valores de G, y es la siguiente. Todas las ecuaciones anteriores, tanto las originales estas, fijaros que todas las ecuaciones son restas de valores de G. E incluso estas que hemos añadido adicionales también son restas de valores de G. ¿Qué ocurre entonces? Que la solución no es única. ¿Por qué? Porque imaginad que tenemos una solución a nuestro problema. Hemos usado las ecuaciones anteriores y hemos hallado una posible solución. Si cogemos esa solución y le sumamos 58, por ejemplo, a todos los valores de G sub K, las ecuaciones se siguen verificando, todas las ecuaciones. ¿Por qué? Porque todas las ecuaciones son básicamente diferencias entre G. Entonces, si esta ecuación se verifica y yo le sumo 58 a ambos valores, el 58 se cancela y la ecuación se sigue verificando. Lo que quiero decir es que la variable, la función G que estoy intentando averiguar, puede determinarse salvo un desplazamiento. La solución no es única. Si quiero una solución única, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es fijar alguno de los valores de las incógnitas. Por ejemplo, una típica elección es decir que G para el punto medio 128 la función G para el punto medio 128 valga, por ejemplo, 0. Lo de 0 no es ningún valor especial. Podríamos hacer que G 128 valiera 8 o valiera menos 5. Recordando que G va con el logaritmo de la radiancia, sumar o restar un valor, una constante a G, lo que equivale es a introducir un factor en la radiancia. Recordar, sumar en un logaritmo es multiplicar. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que la solución que obtengamos para la radiancia realmente no será única, no será la verdadera solución. La R queda determinada salvo por un factor. ¿Cuántas condiciones adicionales entonces tenemos usando las condiciones que hemos puesto sobre los valores de G? Pues tenemos las 254 anteriores para las relaciones entre Gs vecinas y esta adicional de fijar un valor, en total 255 ecuaciones adicionales. Bien, recapacitando, tenemos nuestro objetivo es encontrar 256 incógnitas, que son los valores de la función G de X en los valores de los píxeles, 0, 1, 2, 3 hasta 255. En total 256 incógnitas. Para ello disponemos de, en primer lugar, un montón de ecuaciones sacadas de los datos del problema. Por cada punto que yo elija en la imagen, obtengo P-1 ecuaciones, donde P es el número de tomas que tengo. Esto sería para el primer punto, el segundo punto, hasta el último punto. Si cojo n puntos en la imagen, tengo n por P-1 ecuaciones extraídas de los datos de la imagen, que tienen que verificarse, y luego además tengo 255 ecuaciones sobre condiciones que yo voy a imponer específicamente para los valores de la función G. En particular, que los vecinos cumplan esta relación y para evitar la multiplicidad de soluciones, que por ejemplo un cierto valor de la función G tenga un valor dado como pueda ser por ejemplo 0 para 128. En el ejemplo anterior, por ejemplo, que estábamos hablando, se trata de construir una imagen HDR con ficheros JPEG. Luego JPEG vamos a manejar por cada píxel, vamos a tener un byte, por lo tanto 256 niveles. Eso quiere decir que tendremos 256 incógnitas. Y usaremos 8 tomas y pensemos, por ejemplo, que vamos a usar 100 puntos, escogemos 100 puntos aleatorios en la escena para plantear nuestras ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tendremos? Como tengo 9 tomas, por cada punto que elija tendré 8 ecuaciones, puesto que cada ecuación es la resta de las ecuaciones correspondientes a las 9 tomas. Y como tengo 100 puntos, tendré en total un total de 800 ecuaciones procedentes de los datos de las imágenes. Adicionalmente tendré 255 ecuaciones provenientes de las restricciones de los valores de las incógnitas y como incógnitas, como hemos comentado, los 256 valores de la función G en 0, 1 hasta 255. En total tendré un problema con un poco más de 1000 ecuaciones, 1055 ecuaciones y 256 incógnitas. Como obviamente el número de ecuaciones es mayor que el número de incógnitas, en realidad lo que tengo es un problema de ajuste y tendré que encontrar la solución que mejor ajuste mi sistema. Matricialmente, este sería el sistema que plantearíamos y que habría que resolver. Aquí en
tenemos por una parte, este es el vector de incógnitas, que son 256, y esta es la matriz que relaciona las incógnitas con las soluciones de las ecuaciones. Esta matriz tendrá un ancho de 256, el mismo que las incógnitas, y un alto igual al número de ecuaciones. En este caso hemos comentado 1055. En rojo, por ejemplo, son las ecuaciones que provienen de los datos del problema. Afortunadamente, para todas las ecuaciones, esta matriz, aunque pueda ser muy grande, está muy vacía. La mayor parte de las entradas de cada fila, de cada ecuación, son 0. Por ejemplo, en rojo tenemos las ecuaciones que vienen de los datos del problema. Todas esas ecuaciones serán del tipo G17 menos G15 igual a 1. Vemos que el resultado final es 1. Y lo que vemos aquí es que para cada fila todos los valores son 0, excepto un 1 y un menos 1, correspondientes al coeficiente que multiplica a este 17 y al coeficiente que multiplica a este G15. Luego sería pues algo así como G21 menos G17 igual a 1. De nuevo un 1 y un menos 1 en la fila, involucrando a los correspondientes G y el resultado 1. Luego aquí en naranja, por ejemplo, tendremos las ecuaciones que surgen de establecer la relación entre los tres vecinos, lo de que un punto tiene que ser la media de los dos anteriores. Entonces veis que igual toda la fila es 0, salvo 3 puntos, que son los tres vecinos involucrados, cuyos coeficientes son menos 1, 2 y menos 1, que involucran, por ejemplo, a estos tres primeros en esta posición, y el resultado de esa ecuación era 0. Luego la siguiente fila será simplemente lo mismo, moviendo esos coeficientes una posición para que involucren a la ecuación con estos tres vecinos, y el resultado tiene que ser 0, y así sucesivamente. Y finalmente la última ecuación en verde es todo 0 salvo un 1. Este 1 estaría en la posición, por ejemplo, correspondiente a la G128, al valor que quiero fijar su valor, y el valor que pongo aquí es el valor al que quiero fijarlo, por ejemplo, a 0. Una vez este sería el sistema que hay que resolver, esta sería la matriz del ajuste, la matriz del sistema, este es el vector de datos que quiero ajustar, y en MATLAB podemos resolverlo usando esto. También podemos resolverlo o bien creando si nuestra matriz es muy grande y no nos permite MATLAB crear una matriz muy grande, podemos usar técnicas de matrices vacías, sparse, puesto que como vemos la mayor parte, solamente como mucho, 2 o 3 valores de cada fila están llenos en nuestras ecuaciones. Con lo cual no tiene sentido reservar esta matriz completa para llenarla de ceros. Bien, una vez que ya tenemos lo suficiente para resolver el sistema, y por lo tanto podríamos pasar ya a resolver la radiancia, que es nuestro problema original. Sin embargo, vamos a hacer algunas consideraciones sobre los problemas de resolver este sistema, algunas consideraciones prácticas. En particular, hemos comentado antes que valores de 0, si tenemos valores de los píxeles de 0 a 255, las ecuaciones de esos valores no aportan gran cosa, en particular, de hecho no aportan nada. Pensar, por ejemplo, que tenemos un valor saturado, z igual a 255. Normalmente lo que haríamos es, si se aumenta la exposición, aumentamos el tiempo de exposición y se subiría el valor del píxel. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso, como el píxel ya está saturado, el píxel se va a quedar, debería pasar a 300, pero se va a quedar en 255, puesto que ya está saturado. Con lo cual la ecuación que vamos a plantear es esta ecuación, y nos saldría la ecuación 0 igual a 1, que claramente no tiene sentido. Lo mismo pasaría en el caso contrario si tenemos una curva de estas en las cuales tenemos varios valores cerca de 0. En matemáticas, cuando algo es imposible, cuando algo nos da un absurdo, algo parecido va a ser algo de lo que tenemos que tener cuidado porque va a ser poco fiable. Igual que valores de 0 a 255 dan resultados absurdos, valores cercanos a 0 o cercanos a 255 van a dar ecuaciones que son poco fiables. La idea es que cerca de la saturación la diferencia entre z sucesivas será muy poca, puesto que llegamos al hombro, es decir, mientras que aquí cuando aumento un stop hay un salto grande, aquí y aquí hay un salto grande al saltar un stop, lo que es el valor de z, aquí en cambio el salto de z es muy pequeñito, porque estamos ya casi en la saturación. Ese valor tan pequeño hace que sea un valor que sea poco significativo. ¿Por qué? Porque entonces esos saltos pequeños hacen que la influencia del ruido, que puede haber otras causas como sabemos en el ruido en el sensor, hace que esos saltos sean menos importantes o el ruido sea más importante frente al valor del salto y por lo tanto los resultados sean poco fiables. ¿Cómo podemos tener en cuenta
estos problemas y dar menos importancia o más importancia a ciertas ecuaciones? En primer lugar, una cosa que podemos hacer es reorganizar la resta de las ecuaciones. Antes, por comodidad, lo que hemos hecho es restar siempre las ecuaciones sucesivas. Eso tenía la ventaja de que aquí, como siempre dividíamos en 3 posiciones sucesivas, y entonces aquí siempre me salía un 2 y el logaritmo siempre me salía un 1, aquí, aquí y aquí, quedaba todo muy limpio las ecuaciones. Sin embargo, de cara a minimizar los problemas debido a esto que hemos comentado de la mayor o menor fiabilidad de ciertos resultados, lo que podemos hacer es determinar el valor de z más fiable primero y usar la ecuación que tenga ese valor de z más fiable para restársela a todas las demás. ¿Cuál es el valor de z más fiable? Como lo peor es estar cerca de 0 o 0,55, el valor más fiable sería un valor cerca de la zona media. Por ejemplo, podríamos el valor que estuviera más cerca de 128. Entonces la idea es que en este caso lo que haríamos es, yo tendría esta curva y en vez de restar siempre ecuaciones sucesivas, hallaría este punto de aquí, que sería el mejor de los que yo tengo, sería 120, es el más parecido a 128 de todos los que yo tengo, y usaría la ecuación con 128 como como 120 como el z de referencia, y se la quitaría a todas las demás. La diferencia es que, al contrario que antes, aquí ya no me va a salir algo tan limpio como un montón de unos en este lado de la ecuación, me saldrán valores diferentes, pero la ventaja respecto al caso anterior es que, por ejemplo, siempre involucro a la misma g sub 120 y por lo tanto al montar, por ejemplo, la matriz anterior, cuando montaba la matriz anterior, el menos 1 siempre lo voy a poner en la misma posición correspondiente al 120, a la posición 120 de las incógnitas. Bien, eso es una posibilidad. Adicionalmente podemos hacer un poco más. La idea es decir, bueno, vale, de acuerdo, hemos usado el valor de referencia, el 120, y se lo hemos restado esa ecuación a todos los demás, pero eso no quita que haya ciertas ecuaciones, por ejemplo, aquí con un valor de g, que aparece el valor g255 o g254, esos son muy poco fiables, mientras que aquí tenemos un valor de g50, g70, que son mucho más fiables. Entonces la idea es añadir un peso. Cuando hacemos un ajuste podemos añadir pesos a distintas ecuaciones, indicando qué ecuaciones son más importantes. ¿Cómo podemos definir ese peso? Lo más fácil es definir un peso, de hecho cualquier forma un poco nos vale, cualquier peso que tenga esta característica, que valga 0, cerca de 0, y 0 cerca de 255, indicando que esos valores son poco fiables, y que tenga un máximo pues alrededor de 128, la zona media. Entonces la idea sería que cada ecuación se multiplicaría por el peso correspondiente al expresado por esta función. Y entonces, por ejemplo, esta ecuación que involucra un 150, que está cerca del 120, tiene un peso de 0,75, que es bastante bien, o sea, es prácticamente la identidad. Este tiene un poco menos porque es 70, está ya más alejado del valor medio. Y luego ya si nos vamos aquí, 255 tiene un peso muy bajo y aquí prácticamente es 0, porque como hemos dicho, a 255 ya no nos fiamos de esta ecuación. Y esencialmente lo que estamos haciendo metiendo estos pesos es cuando resolvamos, como tenemos ecuaciones de sobra, si estuviéramos en un número igual número de ecuaciones que incógnitas, los pesos serían irrelevantes porque las necesitamos todas. Pero como tenemos más ecuaciones que incógnitas, podemos dar más importancia y prácticamente despreciar ecuaciones como esta, en la que los pesos son muy bajos. Bien, esto en cuanto a los pesos que estamos usando para los datos de las imágenes. ¿Y qué pasa con las ecuaciones que vienen de las restricciones adicionales que hemos puesto sobre las Gs? Esas restricciones son teóricas, no usan los datos de las imágenes y por lo tanto no haría falta usar los anteriores pesos, los que hemos hablado que dependían del G que estuviéramos usando. Aquí, como son relaciones teóricas, no tienen ruido y por lo tanto no tenemos un problema. Lo que sí podemos hacer es usar un peso opcional lambda, diferenciando todas estas ecuaciones de las anteriores. La idea es que si se usa un valor de lambda parecido a la unidad, entonces damos igual importancia a las ecuaciones estas de regularización de la función g frente a las obtenidas de los datos de las imágenes. Si damos un valor de lambda más alto de la unidad, por ejemplo le damos un valor de 10 a lambda, entonces lo que estamos diciendo es que estas ecuaciones son mucho más importantes, son 10 veces más importantes, su error nos interesa que sea 10 veces más pequeño que el error de las ecuaciones de los datos, con lo cual haremos especial caso a estas ecuaciones y entonces nos saldrá una función más suave,
más regular. En vez de salirnos una función, por ejemplo, así, en los resultados nos saldrá una función más parecida a esta. Dependiendo si queremos una función más o menos suave, podemos cambiar ese parámetro. Lo mismo para la ecuación esta en la que dábamos un valor a 128, por ejemplo, a G128. Si le ponemos un peso muy alto, lo que nos vamos a asegurar es que G128 sea exactamente 0. Y así podemos jugar con esto para dar mayor importancia a nuestras ecuaciones y a los valores dentro de nuestras ecuaciones. Bien, vamos a suponer que de una forma o de otra, con o sin pesos, hemos resuelto el sistema de ajuste anterior y por lo tanto conocemos los valores de la función g en los distintos píxeles. Es decir, conocemos que g0 es 27, que g1 es 28, 32, etc. Tenemos valores para todas esas incógnitas. Bien, con esto ya podemos resolver nuestro problema, que es hallar la radiancia en cada punto de la imagen. Barremos todos los puntos de la imagen, de la escena, y en cada punto tenemos una radiancia que es única y que es desconocida, es lo único que nos falta, y para cada toma tengo un valor de los píxeles y la exposición correspondiente a cada toma. Luego para cada toma yo puedo escribir esta ecuación. El logaritmo en base 2 de la radiancia, que es una incógnita todavía, es la función g para ese píxel. Como el píxel lo conozco y la función g lo conozco, esto ya es conocido, esto es 7, y también conozco el tiempo de exposición de esa toma y por lo tanto aquí puedo tener un valor que sería menos 3. Y entonces ya puedo calcular esta operación y por lo tanto puedo calcular la variancia. El problema es que no solo tengo una ecuación. Con una ecuación yo sería capaz de resolver esto, pero yo tengo muchas ecuaciones. Por cada toma yo obtengo una ecuación, desde 1 hasta p. Cada ecuación en principio debe salir un valor. Por cada ecuación yo tendría un valor ligeramente distinto de la radiancia. Se supone que si las cosas están bien hechas, esos valores deben ser parecidos. Bien, ¿cuál de ellos elijo de todos esos valores? Pues tengo varias posibilidades. Primero, la primera opción podría ser, por ejemplo, hacer una media entre todos ellos. Cada toma me da este valor, sumo los valores de todas las tomas, divido entre el número de tomas y ese es el valor de la radiancia, bueno, o del logaritmo en base 2 de la radiancia, eso me da igual. Eso sería una opción. Lo que pasa es que me puedo dar cuenta, decir, cuidado, que aquí en algunas de estas ecuaciones, por ejemplo, los valores estos puede aparecer un G sub 0 o un G255, que como hemos dicho no valen mucho. Entonces, otra opción sería, por ejemplo, quedarnos con buscar cuál de las tomas tiene un valor aquí más parecido al centro, es decir, por ejemplo, cuál de las tomas aparece G128 o lo más parecido a ese valor y usar ese valor para sacar la radiancia, o mejor aún, hacer una media, pero una media ponderada, usar pesos como he dicho antes. Yo tengo, este es el valor de la radiancia o del logaritmo de la radiancia que me da cada toma, y en vez de sumarlos todos juntos y dividirlos, o en vez de quedarme con uno solo de ellos, yo voy a usar todos, pero a cada uno de ellos, en vez de usar un factor común a todos ellos, le voy a dar un factor que dependa de qué. Pues voy a usar los pesos que he usado antes, de forma que si en la ecuación aparece un G128, a este le voy a dar un peso alto y le voy a dar el 50% del peso, mientras que si aparece un G0 o un G255 prácticamente le voy a dar 0 y no van a influir mucho. Con lo voy a obtener una media, pero es una media ponderada en función de lo que yo me fíe de los valores de G para cada toma. El caso es que con esto ya tenemos un poco, ya hemos resuelto el problema. De hecho, gráficamente la resolución del problema es la que se muestra en esta diapositiva. Aquí tenemos el punto de partida, mis 8 o 9 tomas de la imagen expuestas pues para ver las zonas más oscuras hasta ver las zonas muy claras. A partir de esta información, más la información que he puesto adicional de las restricciones adicionales de las funciones g, obtengo las curvas g para los distintos, esto se puede trabajar por los distintos canales independientemente, yo tengo estas curvas y en el momento que tengo estas curvas yo puedo encontrar el mapa de radiancias de la imagen. En este caso en particular, esta imagen es una imagen del artículo original que he citado al principio. Fijaros que aquí este mapa de radiancias está expresado ya en radiancias físicas. Aquí me hablan de 121 vatios por esteroradián, metro cuadrado, etc. Me están dando una medida física de la luminosidad de la escena. Esto es lo que hemos comentado antes, de que nuestra solución del problema es una solución salvo un factor. Entonces, falta determinar el factor. Lo que hizo esta gente fue venirse aquí con un aparato medida, medir alguno de estos puntos, bastaría medir uno de estos puntos, la radiancia de uno de estos puntos, compararla con lo que da del sistema, que es arbitrario salvo factor, y reescalar
todos los puntos que yo tengo, todos los puntos de mi solución, para conseguir que este punto que sí que he medido me dé una radiancia de 1,623 vatios por metro cuadrado, no sé qué. Y todo lo demás escala adecuadamente. Bien, pues con esto parece que hemos terminado. Hemos conseguido este proceso. Lo que hemos conseguido es una imagen en HDR, en blanco y negro o color, dependiendo de las tomas que haya tomado, del tipo de fotografía que haya hecho al principio, donde cada píxel es un valor proporcional a la radiancia de la escena. En lugar de un byte, como teníamos en las tomas de las fotografías, con valores, por ejemplo, entre 0 y 255, cada píxel es ahora un float, un número real, y el rango dinámico de sus valores, o sea, el cociente entre el máximo y el mínimo de esos valores, va a reflejar el rango dinámico que yo he estimado para la escena, que como hemos dicho puede ser del orden de 10 a la 4 o 10 a la 5. Claro, el problema que tenemos en esta situación es cómo reproducir esta escena. Yo lo he hecho esto para luego eventualmente la gente quiere reproducir esto en nuestro medio de visualización, sea papel fotográfico o el monitor. Y claro, nos planteamos el mismo problema. De hecho, lo que hemos hecho realmente es, como hemos explicado, hemos reconstruido la radiancia de la escena, hemos reconstruido la escena que había en el exterior. Y claro, entonces si ahora cogemos y la proyectamos sobre un papel o sobre un monitor con un rango dinámico mucho más reducido, vamos a volver a perder todo el rango dinámico que hemos estado trabajando, todo el curro que hemos hecho lo vamos a perder. ¿La diferencia qué es? La diferencia es que efectivamente, para representar esa escena HDR en el monitor o en un papel fotográfico, vamos a tener que comprimir de nuevo el rango de toda la escena que hemos averiguado en un rango mucho más limitado de valores, que sea adecuado al dispositivo. Pero la gran diferencia es que ahora la conversión no la va a hacer un sensor o un negativo sobre los que tenemos muy poco control y que esencialmente aplican la misma función, que es una función como la que se expresa en esta curva, una función de compresión. Esta sería el rango de entrada, este es el rango de salida. Se le aplican a todos los puntos por igual, sino que podemos usar cualquier tipo de algoritmo mucho más complicado para hacer esa compresión. Típicamente lo que se usan son algoritmos de tipo local, en los que no se aplica la misma función a toda la función, sino que dependiendo de la zona de la imagen aplicamos un tipo de algoritmo con unos parámetros u otros. Bien, un poco el resumen entonces de todo el proceso es, en primer lugar, hallamos la relación, planteando ecuaciones tanto de las tomas de la imagen como de ciertas condiciones de regularidad de la función g, hallamos la relación g, que no es lineal, entre los valores de los píxeles y la exposición recibida. Una vez resuelto eso, somos capaces de, a partir de esos valores de g, somos capaces de calcular la radiancia de cada punto en cada punto de la escena. Esta escena es una escena de alto rango dinámico, similar a la escena que teníamos en el exterior de nuestra cámara fotográfica, y no está lista para ser visualizada por su alto rango dinámico. Y entonces finalmente aplicamos un algoritmo de tone mapping, que es como se llaman este tipo de algoritmos, en los cuales lo que se trata es de adaptar los valores al rango de dispositivo de visualización, tratando, eso sí, muy importante, al contrario de lo que hace un sensor. Con esto podemos conseguir mantener el detalle tanto en las zonas muy claras como en las zonas muy oscuras, aplicando distintos parámetros en unas zonas y en otras. Aquí podemos ver el otro ejemplo con las imágenes que también hemos manejado durante esta charla, las 8 o 9 imágenes que teníamos de esta sala. Pues este sería el resultado de componer esas imágenes, reconstruirlo y luego aplicar un algoritmo de tone mapping para poder mostrarlo en el monitor. Bien, para terminar, indicaros que el método que acabamos de explicar no es el único, aunque es el pionero, el primero que se planteó, pero no es el único para construir imágenes de alto rango dinámico, para fundir exposiciones. Es muy adecuado, eso sí, el método es más adecuado si queremos reconstruir, como hemos dicho, exactamente y conocer exactamente los niveles de luz presentes en la escena. Pero muchas veces el fotógrafo no tiene interés por conocer los niveles reales de luminosidad, solo quiere construir una imagen que sea mejor, visualmente más atractiva, y nos bastaría, por ejemplo, con algunos algoritmos que lo que hacen es combinar las mejores partes de una serie de exposiciones, coger la exposición más adecuada, la parte de la escena más adecuada en cada exposición y combinarlas para tener una imagen mejor. Estos algoritmos son más sencillos, no necesitamos plantear las ecuaciones que hemos visto entre la radiancia, la exposición, el valor del píxel, no necesitamos conocer los tiempos de hecho de exposición exactamente de las imágenes, y podemos obtener, como veremos, una imagen visible sin necesidad de la segunda fase, sin necesidad de hacer un proceso de tone mapping. Por ejemplo, hay varios algoritmos que se pueden usar para en estas aplicaciones. Vamos a ver uno de ellos,
que se llama de fusión usando pirámides laplacianas. Así aprovechamos el hecho de que conocemos lo que es la pirámide laplaciana. Recordar que la pirámide laplaciana era cogíamos una imagen y le hacíamos un filtrado paso bajo, la restábamos con la imagen original y encontrábamos el nivel de detalle a la máxima escala. Luego la imagen filtrada se reducía de tamaño, se le volvía a repetir el proceso, se restaba siempre con la siguiente y vamos encontrando los distintos niveles de detalle para las distintas escalas. Y terminábamos con una versión tipo sello muy pequeñita de la imagen original. Bien, pues si tenemos una función que calcule la pirámide laplaciana de una cierta imagen, la idea es partimos de 3 imágenes, serían estas 3 con distintas exposiciones, algunas adecuadas para la zona del cielo, otras exposiciones adecuadas para la zona de la roca, y calculamos, la idea es calcular la pirámide laplaciana de cada una de ellas. Y luego, al igual que hicimos cuando explicábamos la fusión de imágenes usando pirámides laplacianas, lo que haremos es combinar cada nivel, cada escala de la pirámide laplaciana para obtener una pirámide laplaciana mezcla que luego reconstruiremos. ¿Cómo mezclamos la pirámide? Pues el algoritmo en este caso, para este algoritmo muy sencillo, es para la versión final de la pirámide laplaciana, la que es una media en pequeñito de la imagen original, simplemente promediamos los valores para obtener el valor correspondiente a esa escala en la pirámide laplaciana. Y luego para cada nivel de detalle lo que hacemos es consultamos para cada píxel, consultamos el valor de la matriz de detalle en cada una de las imágenes, vemos cuál tiene un valor mayor de detalle y conservamos ese valor en todas ellas. Si por ejemplo aquí tenemos un valor de 5, aquí de -3 y aquí de -8, miramos cuál tiene un detalle más alto. Por ejemplo, en este caso nos interesa detalle valor absoluto, nos da igual que sea positivo o negativo. Este sería el valor más alto, luego este valor -8 es el que se conserva en la imagen final, en el detalle final. La idea es que, por ejemplo, si yo tengo una zona como esta, en esta zona los valores aquí se ha quemado hay un exceso de exposición y todos los valores prácticamente van a estar saturados a los 155. Cuando yo calcule el detalle, que es la diferencia entre píxeles vecinos, el detalle en esta zona va a ser parecido a 0, por ejemplo. Mientras que en esta zona tendré un valor significativo y entonces guardaré el detalle de la zona que tenga valores significativos. Lo mismo, lo contrario pasaría pues con la zona de la roca aquí y aquí. Esto que se ha hecho para esta escala se repite para todas las escalas y obtengo de esa forma una pirámide laplaciana conjunta, mezcla, y luego utilizando el algoritmo de la inversión de la pirámide laplaciana recupero la imagen final. Y como vemos es una imagen donde se conserva esencialmente lo que decide es en esta parte de la imagen voy a quedarme sobre todo con esta zona porque es la que tiene más detalle y en esta parte de la imagen la zona que tiene más detalle de todas las que tengo es esta y aquí me quedo con esta zona. Y en zonas en las que haya posible mezcla, pues a lo mejor mezclo en unas zonas de una con unas zonas de la otra. Y encuentro una imagen directamente sin tener luego que hacer un tone mapping y generalmente un algoritmo mucho más sencillo que el que hemos descrito antes para obtener también una imagen de alto rango dinámico. Bien, pues con esto terminamos la charla sobre aplicaciones de HDR.